Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, hemos llegado al capítulo 11 de Romanos. Hemos venido en los dos videos anteriores estudiando el capítulo 9 de Romanos, el capítulo 10 y ahora el capítulo 11. ¿Cuál es el tema? Recuerden, la relación entre Israel y la iglesia o la situación actual de Israel a la luz del acontecimiento de Jesucristo. Recuerden, hermanos, darnos like, recuerden darnos nos gusta, mandarnos sus comentarios o suscribirse a este canal que está tratando de abordar desde el escudriñar la palabra, temas de nuestra actualidad en las iglesias y fuera de la iglesia. Decíamos que en el capítulo 9 el apóstol Pablo deja caer la conclusión, ¡pum!, de un solo. A partir de Jesucristo, Dios, en su infinita misericordia, configuró un nuevo pueblo de Dios distinto a los rasgos que tenía en el Antiguo Testamento. Lo ha configurado de tal manera que hay gentiles y hay judíos. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Ya no es solamente una raza, ya no es solamente un idioma, un pueblo que habla un idioma y en una situación geográfica específica, Jerusalén, Palestina, sino que ahora el nuevo pueblo de Dios a partir de Jesucristo y a la luz de lo que Pablo ha evidenciado, ha vivido en su experiencia misionera, es un pueblo de Dios ampliado, por así decirlo. Muchas lenguas, muchas culturas, no una sola geografía, muchas geografías. Y un nuevo pueblo se ha integrado que son los gentiles o los paganos. Eso lo ha dicho en el capítulo 9. En el capítulo 10 nos ha compartido las causas. Han sido dos principales causas que a los ojos de Pablo y a la luz de su experiencia misionera y a la luz de lo que el Espíritu le ha inspirado, ha dicho. Uno es, Israel no ha reconocido la nueva justicia de Dios que es por la fe. A principios finales del capítulo 9, comienzos del 10. Israel no reconoció esa nueva justicia, sino que siguió con la justicia que viene por medio de la ley. Y quiero recordar el testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 3. Lo que quiero, dice en el versículo 8, 9 y 10, lo que quiero es, dice, alcanzar a Jesucristo, no con mi propia justicia que es por la ley, sino por la nueva justicia que es por la fe. Filipenses 3, 8 y 9. Esa es la experiencia de Pablo. Por eso vuelvo y repito, Pablo es una voz autorizada para hablarnos de este tema. Y luego entonces, ahora en el capítulo 11, que es la conclusión magistral, Pablo nos habla de una sorpresa. La fidelidad extrema de Dios a pesar de la rebeldía de ese Israel, digamos así, étnico. En la primera parte del capítulo 11, Pablo nos ha dicho, nos ha lanzado la pregunta, ¿acaso rechazó entonces Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo del Antiguo Testamento. Y Pablo ha contestado de ninguna manera. Hombre, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? En el capítulo 9, Pablo nos ha dicho que hay un nuevo pueblo de Dios, que ya no tiene los rasgos del Antiguo Testamento, porque ahora es pueblo judío o una parte judía y la mayor parte gentil. En el capítulo 10 nos ha dado las causas. Hay un nuevo principio articulador del pueblo, la justificación por la fe. Israel ha rechazado eso. Hay un mensaje nuevo sobre la salvación. Israel lo ha rechazado. Y todo eso nos ha dicho Pablo en el capítulo 9 y 10. Y ahora nos dice que a pesar de eso, Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿No es una aparente contradicción? Miremos que no. Pablo hace alusión para explicarnos esto a una figura antiguo testamentaria, a una figura que viene desde el Antiguo Testamento muy útil y es la figura del remanente, la figura del resto. Y Pablo dice, Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que ha mantenido sus promesas a ese resto, a ese remanente que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí la fidelidad de Dios se ha mantenido. Ahí la fidelidad de Dios se ha conservado y se ha cumplido. Recordemos que el resto en el Antiguo Testamento eran dos cosas.
los que después de los exilios habían quedado vivos, judíos que habían quedado vivos y configuraron el nuevo pueblo de Israel después del exilio babilónico, a esa población se le llamó resto, remanente. Pero también se le llamó resto y remanente en Zacarías y en otros profetas a aquella parte de la población de Israel que no, como decía con Elías, como dice aquí Pablo en capítulo 11, no habían doblado sus rodillas ante Baal. O sea que se habían conservado fieles al Señor. Ese también era una denominación para que se decía del resto, del remanente. Ahora Pablo toma esa figura y la aplica al grupo de judíos, él incluido, al grupo de judíos que han aceptado la nueva justificación por la fe, que es el nuevo principio articulador del nuevo pueblo de Dios, que han aceptado el mensaje de las buenas nuevas en Jesucristo, que es la puerta para entrar al nuevo pueblo de Dios. Y entonces Pablo dice, en ellos Dios ha mantenido y ha cumplido sus promesas. O sea que el rechazo no es para todo el pueblo, solo es para aquellos que se han quedado con la justicia por las obras de la ley. Pero aquellos que han aceptado este nuevo principio articulador del pueblo, en ellos se ha cumplido. Otro elemento que nos deja caer Pablo de una manera magistral en este capítulo 11. Léalo, por favor. Insisto, lean estos capítulos. Es que Pablo nos dice en el versículo 25 y 32 cómo, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel a su pueblo. A ese pueblo rebelde. A ese que ha rechazado a Jesucristo, a ese que se ha quedado todavía atrapado en la justicia que es en las obras de la ley. Y Pablo usa una palabra, no quiero, dice versículo 25, no quiero que desconozcan, dice, este misterio. Y esa palabra, dice los biblistas, dicen los comentaristas, se refiere a que Pablo es consciente que ha tenido una revelación especial del Espíritu en relación a este tema que está tratando, como es la relación entre la iglesia e Israel. Y estoy hablando de biblistas que no son nada que ver con el carismatismo, porque alguien pudiera decir, esa es una interpretación carismática. No, mi señor, estoy hablando de Zenén Vidal, de Raymond Brown, connotados biblistas que no son pentecostales ni carismáticos, pero que ellos reconocen en esta expresión del versículo 25 del capítulo 11 que Pablo se está refiriendo a una profundización revelada por el Espíritu a su vida sobre la enseñanza de los tiempos finales. Puedo dar los libros si quieren. El comentario a Romanos que hace Zenén Vidal. La introducción al Nuevo Testamento que hace Raymond Brown. Y puedo mencionar a otros. Ninguno de ellos carismáticos, pero sí exégetas bien serios de la Sagrada Escritura. Entonces aquí estamos ante un misterio, dice Pablo, ante algo que yo no conocía, pero que me fue revelado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que le fue revelado? Que ese pueblo que ha sido infiel, rebelde y desobediente, que ha rechazado a Jesucristo, que se ha quedado atrapado en la justicia que es por la ley, al final de los tiempos se reconvertirá. Al final de los tiempos se va a reconvertir. Miren, hermanos, eso es algo precioso, precioso y novedoso. Miren que dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, orgullosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Pero, dice,
con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Entonces, lo que Pablo está dejando caer ahorita, a modo de revelación del Espíritu a su vida, es que ese Israel rebelde, al final Dios va a ser fiel y lo va a reintegrar al olivo original. Y aquí quiero hacer una advertencia. Pablo no dice ni cuándo ni cómo, solo deja constancia de que eso va a suceder. Israel, ese Israel rebelde que hoy ya no es el pueblo de Dios, porque hay un nuevo pueblo de Dios, pero ese Israel rebelde, desobediente, contumaz, por la fidelidad extrema de Dios, por la misericordia extrema de Dios, por la fidelidad de Dios a las promesas y al amor a los patriarcas, va a ser reinjertado al final de los tiempos. Ahora, advertencia, Pablo no nos dice ni cuándo ni cómo. Y en eso nosotros tenemos que ser respetuosos. Digo esto porque su servidor creció en el Evangelio, en una primera etapa de mi vida cristiana, en una denominación en la que se preocupó mucho por decir cómo y cuándo este Israel iba a ser reinjertado. Estamos hablando de la influencia del dispensacionalismo que hubo en mi vida, en mi primera etapa como cristiano. Pero si ustedes se fijan, Pablo mantiene un silencio sepulcral en relación a eso. Él solo deja constancia por la revelación que ha recibido del Espíritu, que Israel, el Israel rebelde, que no es pueblo de Dios, va a ser reinjertado en este nuevo pueblo de Dios, que sí hay judíos que han aceptado a Jesucristo y gentiles. Esas son las dos grandes líneas que nos deja Pablo. En primer lugar, sí, Dios no ha dejado de ser fiel a su pueblo porque ha sido fiel con el remanente, con ese resto que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en segundo lugar, el rechazo no es definitivo porque Dios es el que tiene la última palabra. La misericordia de Dios y el amor y fidelidad de Dios es lo que tiene la última palabra. Y Él, no sabemos cómo ni cuándo, pero Él va a reinjertar otra vez a ese pueblo rebelde. Y miren qué interesante, mucho se habla de que Israel, este Israel de Palestina actual, es el reloj de Dios, el reloj escatológico, pero yo diría que es lo contrario, hermanos. Pablo dice que eso va a suceder, dice que eso iba a suceder, miren lo que dice Pablo, hermano. Dice, eso va a suceder hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es el único dato que da, que se aproxima a un cómo y a un cuándo, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Quién es el reloj entonces de Dios? Somos los gentiles, no Israel. Porque es que hasta que todos los gentiles hayan entrado, es que entonces comenzará el proceso en el que Dios en su fidelidad injertará nuevamente a ese Israel que ha dejado de ser pueblo de Dios. Repito, Pablo no entra en los detalles, así que no nos preocupemos por los detalles. Quiere decir que si Pablo no se preocupó por decirnos el cuándo y el cómo, eso no nos compete a nosotros, eso es cuestión de Dios. Lo que nosotros tenemos que estar claro es que la última palabra no lo tiene la rebeldía actual de Israel, sino que la tiene la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios. Y nosotros como gentiles hemos sido testigos de eso, porque un pueblo que no era pueblo como los gentiles, hemos sido pueblo, dice. Un pueblo que era rechazado, hemos sido injertados sin ningún mérito. Y eso se refiere a los gentiles. Entonces, finaliza el apóstol Pablo haciendo una observación a los gentiles.
no se crean mejor, dice, que los israelitas. Sin embargo, no te vayas a creer mejor, dice el versículo 18 del capítulo 11, que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. O sea, no hay que creerse mejor. No, dice Pablo, no, tampoco. Más bien dice, lo que le pasó a Israel debe de llevarnos a poner nuestra barba en remojo. Porque Israel cayó porque se mantuvo en esa religiosidad basada en la ley. Cuidado, dice Pablo, pongamos nuestra barba en remojo, que lo mismo que le pudo pasar a Israel, nos puede pasar a nosotros. Versículo 22, no es cuento mío, ni de Pancho Madrigal, hermano. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, dice a los gentiles. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también puedes ser desgajado. Ojo, esa es una advertencia que Pablo nos tira y fuerte. Hay que aprender del espejo de lo que pasó con el Israel que rechazó a Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, creo yo, para finalizar, que Pablo nos ha dado un recorrido precioso de lo que él, desde su experiencia, en primer lugar, como convertido a Jesús, judío convertido a Jesús, y desde lo que ha sido su experiencia misionera, relatada en Hechos de los Apóstoles, Pablo nos ha explicado en 3 capítulos, 9, 10 y 11, cómo es la situación de Israel actualmente. No da pie ni a que rechacemos, ni que idolatremos tampoco a este Israel actual. O sea, que no da pie ni a las posturas sionistas cristianas, como se les dice ahora, que no admiten ni crítica alguna hacia Israel y que avalan más bien las acciones injustas que puedan cometer, amparados en una interpretación equivocada de las profecías del Antiguo Testamento, ni tampoco las actitudes antisionistas, o sea, anti-Israel, tampoco tienen cabida acá, hermanos. Pablo nos llama más bien a una actitud pastoral, diría yo. Nos debemos de condoler por lo que le pasó a Israel y debemos también de aprender de esa experiencia para que no nos pase a nosotros los gentiles, que hemos sido pueblo, que no éramos pueblo y que fuimos injertados inmerecidamente. Eso son las grandes lecciones que nos deja Pablo en estos 3 capítulos. Espero sus comentarios. Yo sé que este es un tema delicado, vital, y espero sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas también. Aquí nadie ha hablado ex cátedra. Esos no existen en el protestantismo. Nadie habla ex cátedra. Que el Señor les bendiga y espero sus comentarios y sus likes.